Bravo. Veamos. Partiremos con un repaso cortito de archivos. Básicamente, como vimos ayer, hay dos tipos de archivos. Uno son los archivos de texto, como los que vemos acá. Uno lo abre con un editor de texto y se pueden ver puras cosas legibles, ¿ya? En cambio, tenemos los archivos binarios también. Ayer no lo mostré, ahora puedo mostrarlo. Aquí, por ejemplo, este sería un archivo binario. Y como se ve, son puros caracteres legibles. En teoría, estos son puros unos y ceros, ¿ya? El que acabamos de abrir es en particular, es un archivo que se generó, un binario, de un código en C, ¿ya? Pero básicamente todos los archivos binarios se ven igual que ese. Así bien general, hay dos operaciones básicas en archivos, que son leer archivos y escribir archivos. Todas las funciones para realizar eso están en la biblioteca std, la clásica stdio.h, ¿ya? La misma que usaban para el printf scanf. El flujo de trabajo normal cuando se trabaja con archivos se crea la variable archivo, se abre con un código de apertura, dependiendo, un modo de apertura, se valida si se pudo abrir correctamente, se procesa el archivo y al final se cierra el archivo. Algo que no vimos ayer, que no mencioné ayer, es que cuando uno lo cierra, recién ahí se guardan los cambios, ¿ya? O sea, yo puedo estar procesando aquí el archivo, lo escribo entero, y si lo abro aquí mientras está abierto aquí, lo abro con el explorador de archivos, no va a haber ningún cambio, ¿ya? Por eso que en el momento en que lo cierro, todos los cambios se guardan en el archivo. La forma de abrirlo, básicamente eran tres, que era lectura, escritura y adición. Lectura, simplemente cuando creo leer, como obviamente, claro, un archivo, leer los datos de un archivo. Escritura es cuando quiero escribir sobre un archivo, y vimos también que con la escritura el archivo se trunca, o sea, todo el contenido se borra y se empieza a escribir desde la línea 1. En cambio, con adición es básicamente lo mismo que con escritura, pero en vez de que todo el archivo se borre, uno empieza a escribir desde el final del archivo, ¿ya? Vimos también que uno cuando abre un archivo que no existe, en modo lectura, da un error. Ahí tiran un valor nulo. Si abre un archivo que no existe en modo escritura o adición, ese archivo se crea, ¿ya? Se crea. Y si tenemos un archivo en una carpeta, se pone el nombre de la carpeta, 2 barras, y el nombre del archivo. Si tenemos más carpetas, sería lo mismo. Carpeta 1, así vamos, ¿ya? Vemos también que para leer todo el contenido de un archivo, esta estructura sería, que propuse yo, sería como la más sencilla para trabajarla, ¿ya? De hecho, yo le recomendé que se la aprendieran. Tenemos el archivo, se abre, se valida después, justo después de que se abre, se valida. Después tenemos un while 1,
Aquí leemos la línea del archivo, verificamos si se llegó al final del archivo, si es así, se termina el ciclo. Si no, leemos el carácter de salto línea y recién después de esta línea, aquí todo el código está es del cuando uno procesa el archivo, ¿ok? Y al final lo cierra. Hablamos también ayer un poquito sobre los punteros de lectura-escritura. Por ejemplo, cuando yo abro este archivo, modo lectura, el puntero parte acá. Si leo la línea entera, si leo una sola palabra, el puntero queda ahí. La siguiente, el puntero queda ahí y así voy. Si leo la línea entera, el puntero se va hasta el final. Pero si vuelvo a leer otra línea, lo único que va a leer es el salto de línea. ¿Ya? Entonces lo que hago con el F jet C es extraer ese puro salto de línea, cosa que el puntero se vaya ahí. Y después puedo seguir leyendo, leo esa línea, leo el salto de línea y el puntero se va hasta allá. Lo mismo aquí, aquí. Creo que eso es todo lo que vimos ayer, de teoría. ¿Ya? Pero lo que vimos ayer es solo leer de un archivo. Hoy día vamos a ver cómo escribir en un archivo. ¿Ya? Voy a guardar aquí como apunte. Está guardado. Le voy a apunte 2. Dos archivos. .txt. Para que no se pierda. Otra nueva carpeta. Apuntes. Ya. La clásica. Stevia.h. Ya. Para leer archivos vimos que la función teníamos originalmente el scanf recibía la cadena de formato, recibía la dirección de memoria donde la vamos a guardar en lo que vamos a leer. Vimos ayer que para archivos es súper similar, simplemente se le agrega una S y se le agrega el primer parámetro, se le pone como el archivo, o sea, la variable que apunta al archivo. Archivo, coma, y el resto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí vamos. Sí. Por suerte para nosotros, con el printf pasa exactamente lo mismo. También hay una función asociada al printf, pero para archivos, y es exactamente lo mismo que el scanf. Se le agrega una f al principio, printf, bien parámetro, el archivo donde lo vamos a escribir, archivo, el resto es exactamente igual al printf. ¿Ok? Así que no debería haber tanto drama con esto, ¿ya? Porque la función ya las conocen estas, ya saben cómo formatear cadenas con esos formatos. Así que lo único que el trabajo extra sería en la F, nombre de archivo, coma y el resto es igual. ¿Ya? Creamos un archivo acá. No. Pongámosle salida.txt.
antes cuando estábamos leyendo, ya, lo primero, tipo datos file, siempre se trabaja con puntero, o sea, el tipo datos file siempre es un puntero, ¿ok? El archivo. Y sí, voy a poner salida acá. Salida. Lo mismo fopen, la ruta. ¿Qué debería poner aquí para que la ruta sea... Listo. Está cargando. Entonces el archivo está en carpeta, tiene una subcarpeta que se llama carpeta 2 y es recién este archivo. ¿Qué tendría que poner aquí yo para poder abrir ese archivo? Voy a recargar porque ya no recargo esto. Carpeta 2, archivo.txt. Ya. Aquí tiene rojo, sí. Porque miren, la carpeta es carpeta con mayúscula. Carpeta 2 es carpeta 2 con mayúscula también. Y el archivo se llama salida.txt, ¿ok? O sea que si yo pongo esto, seguramente me va a arrojar un error, ¿ya? Imagínense, cuando dan la prueba de archivo, seguramente lo que le van a hacer es como le dije yo, ya así no hay ningún problema. Lo voy a usar como ejemplo para lo que puede pasar. Eh, les pueden hacer que impriman la salida de su programa en un archivo, ¿ya? Imagínense, y después ya el programa por dentro va a mostrar, cuando le muestra los casos de prueba, va a leer el archivo que se supone que ustedes debieron haber escrito. Pero imagínense que, no sé, en vez de salida.txt, como está salida.txt, le ponen ilda, así como se equivocaron en eso, ¿no? ¿Ya? Su programa va a estar escrito bien. De hecho, debería aquí crear este archivo, pero cuando muestren los casos de prueba, el lambda por dentro va a mostrar el de salida.txt, no el de sailda.txt. Entonces va a mostrar que todos están malos, porque no... Es como que no hayan escrito nada, ¿ya? Y ahí pueden estar pensando que quizá el problema es su algoritmo, que no funciona, que no está... Pero no era por esto, ¿ya? Así que hay que poner bien harto ojo en eso. Y peor cuando están escribiendo el archivo, porque como vimos recién, si el archivo no existe, no lo crea. Así que no va a crear ningún error y va a pasar desapercibido, ¿ya? Que tener harto ojo en eso. Carpeta 2, salida.txt. Y aquí el modo de apertura. ¿Qué modo tendría que ser? Si quiero escribir sobre un archivo. Teníamos básicamente tres modos. ¿Qué modo tendría que poner aquí si quiero abrir este archivo? En modo de escritura. De hecho, teníamos tres modos. ¿Qué modos teníamos? Teníamos la R para leer, la Ya, W para escribir ya. y la otra no sé. Era La A. D, creo. La A, No, la A. ya. Sí. Y la A era básicamente lo mismo que la W, pero en vez de Empieza de la tener, última línea, ¿no? claro, o sea, iba al final. Y recién de aquí empieza a escribir. De hecho, miren.
Era W entonces, si quiero abrirlo en modo escritura. Sí. Ya. Miren. Este archivo lo voy a poner en contexto. ¿Listo? Tiene texto. Tiene 7 líneas de texto, ¿ya? Lo abrimos en modo lectura, o sea, escritura. Y lo único que vamos a hacer es abrirlo y cerrarlo, nada más. No vamos a escribir nada sobre él. ¿Ya? No estamos escribiendo nada, solo lo abrimos y lo cerramos. Veamos qué pasa. Ya. Aquí deberíamos haber puesto aquí la validación, ¿cierto? Printf. Error. No se pudo el archivo. Y aquí usamos una función que está en la biblioteca stdlib, la Standard Library, que se llama exit. Le usamos exit file lure. ¿Ya? Cosa que si llega aquí, va a salir el programa inmediatamente. Y ahora sí recién lo corremos. Ya, lo único que hicimos fue abrirlo, se validó si está abierto y lo cerramos. No escribimos nada, no leímos nada. El archivo tenía información, miren. ¿Ven? Se borró todo. Si volvimos a escribir, y volvemos a correrlo, se va a borrar de nuevo. ¿Ya? Si acá, uy, le ponemos modo A, ojo, le cambiamos modo adición, no de escritura, y aquí escribimos, ya, veamos qué pasa. Ya, lo abrió, verificó si lo abrió correctamente, lo cerró, no hicimos nada más. Pero en modo adición no lo elimina la información, ¿ok? Esa es la diferencia. Y los dos, ya sea escritura o adición, si el archivo no existe, lo crea. Salida 1 no existe en esa ruta que le pasamos. Y no existe, pero como está en modo escritura, lo crea. Así que esta parte no arroja nulo. ¿Ya? Y lo cierra. Lo crea y lo cierra, nada más. Y salió. Salida 1.txt. De igual forma con A. Si el archivo no existe, salida 2.txt, va a pasar lo mismo, lo va a crear. ¿Ya? Nos arroja errores. Por eso les digo que tienen que tener harto ojo con eso, porque donde no tiran ningún error, no es complicado darse cuenta de eso, ¿ya? Voy a borrar esto. Ya. Está abierto en modo de escritura. Ahora recién vamos a escribir cosas. Digamos, poner int número es igual a 14. Echar cadena y el guión. Uy. Recordamos que las buenas prácticas. Más carácter. Pongamos de 30. Ojo, va sin punto y coma y la palabra define. ¿Ya? Max carácter más 1. Asignamos cadena contexto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, ojo, quiero mostrar esto por pantalla, o sea, con printf nomás. Recordemos cómo se hacía. Número, cadena, ¿ya? Veamos cómo queda. Esto por pantalla, esto ya lo sabemos de memoria, no hay ningún drama acá.
Como no pongo ningún, ni espacio, ni salto de línea, están los dos pegados, ¿ok? Y ahora, voy a comentar estos dos, voy a copiar la tela. Copiado. Si quiero escribir esto mismo, que está acá, en un archivo, lo único que tengo que hacer, poner una F aquí, y el primer parámetro se le pasa el archivo, que sería salida, ¿ya? Nada más. Veamos qué pasa. Pregunta. Aquí por la consola va a haber alguna salida o no, que veamos nosotros. En teoría no, porque no estaba escribiendo printf. Simplemente estaba Exacto, escribiendo en en el en el archivo. archivo. Exacto, bien. Y pregunta, ¿cómo va a estar la información en el archivo? Igual que como salió ahí en pantalla, va a estar pegado. Exactamente igual, claro, va a estar pegado aquí sin salto línea, va a ser una sola línea, no, miren, vamos a correrlo, ya no hubo ninguna salida, era lo esperado, y quedó los dos pegados, ¿ya? Sin salto línea, porque no le pusimos salto línea. Cambio. Si yo le pongo espacio, salto de línea, ¿cómo van a quedar en el archivo? Va a quedar esto aquí, y abajo los que estoy escribiendo van a quedar acá al lado, se va a sobreescribir, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Muéstrame el printf de nuevo. Que no. Que no, ¿eh? O sea, va a quedar igual, pero va a quedar con. ¿Qué es esto? Con una línea nueva, un espacio nuevo. Ya. ¿Y dónde lo escribir? ¿Lo escribiré acá al lado? ¿Lo escribiré acá abajo? ¿Lo escribiré Eh, acá? lo escribe así mismo porque en teoría estás poniendo el slash n después de Ya. terminar de escribir. Entonces, claro, va a saltar línea, pero va a ser una línea escrita y la segunda vacía. Claro, pero ¿desde dónde va a empezar a escribir? Ah, no sé. Está abierto en modo escritura, ojo. ¿Ya? Por lo tanto, como vimos también recién, cuando uno abre los archivos en modo escritura, todo esto se borra y a empezar a escribir desde acá. ¿Ya? Vamos, a dejarlo como está. Ya, ninguna salida, todo correcto. Vamos a un archivo. Claro, 14, el número, espacio, uy, la cadena que teníamos, salto de línea, nada más. Y como vimos, se borró lo que teníamos, ¿ya? Y ojo, ¿qué pasa acá? Si tenemos el mismo código, exactamente el mismo, pero acá en vez de modo escritura, lo pongo en modo adición. ¿Qué va a pasar? Y desde la última línea empezaría a escribir el cadena texto. Claro, o sea que debería tener dos líneas exactamente iguales. Acá, Sí. una aquí y otra acá. ¿Ya? Veamos. Listo. Y salto línea. ¿Ya? No es nada más complicado que eso no va a escribir sobre archivo. ¿Ok? No es complicado, ¿no? No, para nada. Ya, perfecto, perfecto. Rocío, ¿ninguna duda de lo que estamos pasando hasta ahora? Lo que sea. Voy entendiendo, excelente. Me alegra. Ya. Voy a copiar esto con para en apuntes. Voy a poner se bota cada rato. Lo escucho todo. Está todo grabado por si acaso, ¿ya? Si alguna parte no.
Y si no entiende, me dice nomás también, po. No hay problema. F print F punto txt. A ver, aquí guardado. Está guardado. Pero revisa. Ya. Entonces, eso es lo básico de escribir en archivo. Pero generalmente uno no escribe aquí como una sola línea en un archivo. ¿Ya? Así que vamos a ver la misma estructura que vimos con leer un archivo entero, con escribir. ¿Ya? Veamos. Haga un programa. Mira, haga un programa que lea puros números y escriba en un archivo tal número es un spar, tal número no es par, y termine cuando le ingresen un -1, ¿ya? Termina la reunión, entramos en el mismo link por si acaso, como siempre. Y hagamos ese programa. De hecho, háganlo ustedes, ya que estamos... ¿Todos tienen el link o se los paso de nuevo? Yo no lo he guardado, así que me lo puede pasar, por Ya, favor. no hay problema, lo dejo en el chat. Listo. Ya vayan entrando. Ya. Se entiende el problema entonces, ¿cierto? O sea, leyendo puros números hasta que le ingresen un -1. Y por cada número hay que imprimir en un archivo, si hay que poner el número, se pone el número, es primo, o sea, es par, si es par, y si no, se pone el número, se imprime el número, no es par, ya. Ahora aquí. El número es par. Si no, el número no es par. Y ahí están las dos salidas que tienen. ¿Ya? Si va a hacer dos funciones, para que vayan programando. Void función 1. Listo. Pone aquí función B, función R, ¿ya? Listo. Y luego pasar esta parte acá o no. ¿Ya? Pero uno va a escribir en el archivo salida B y el otro en salida R, ¿ya? Modo escritura. Modo escritura. Parta no va. Cualquier duda me la hacen llegar. Cualquier duda me la hacen llegar nomás.
¿Todo bien, Rocío? ¿Está analizando el problema? Está media perdida. ¿Ya? ¿En qué cosa está perdida? Está viendo un ejercicio de ejemplo. Ya. Ya miré. Haga el mismo problema, pero sin escribir en el archivo. Después lo modifica, ¿ya? El problema se entiende, ¿cierto? Ver con claro. Del número hasta que le ingresen un -1 y en cada número se verifica si es par o no. Ya. Ojo que se leen números de teclado, ¿ya? Del teclado. Igual como lo leíamos antes.
Profe, entonces estaríamos leyendo desde entrada como de toda la vida, ¿no es Claro, cierto? Con el sí, scanf. el teclado, claro. Ya, ya. Entonces, realmente no sería esto. Claro, se leen números de entrada, pero con